Según la Biblia, específicamente en el libro del Éxodo capítulo 16 y en números 11, se relata cómo los israelitas, tras escapar de Egipto y vagar por el desierto, comenzaron a quejarse porque no tenían comida. Es en este momento cuando Dios les envía una especie de pan desde el cielo llamado maná, para que pudieran alimentarse diariamente. El maná caía con el rocío de la mañana y según el relato, los israelitas lo recogían cada día durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra prometida. Lo interesante es que, aunque esta historia es claramente de naturaleza religiosa, ha generado curiosidad y debate entre científicos y historiadores a lo largo de los siglos. A lo largo del tiempo se han planteado varias teorías científicas y naturales para tratar de explicar qué pudo haber sido realmente este maná. Algunas de estas teorías sugieren que el maná podría haber sido un fenómeno natural, como secreciones de plantas o productos biológicos creados por insectos, que los israelitas interpretaron como una intervención divina. Esto abre un espacio fascinante de diálogo entre la ciencia y la religión, donde la fe y la observación de la naturaleza se entrelazan para ofrecernos diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno. Una de las teorías más aceptadas es que el maná podría haber sido una exudación de plantas, más específicamente de un tipo de árbol conocido como el tamarisco, que es común en las zonas desérticas del Sinaí. Este árbol produce una especie de resina azucarada que, bajo ciertas condiciones climáticas, exuda por las ramas y cae en el suelo. Esta sustancia, al cristalizarse, parece un polvo blanco que es comestible y tiene propiedades nutritivas. Es interesante que este tipo de resina aún se recoge hoy en día en ciertas regiones y se utiliza como alimento, algo que conecta con la descripción que se da en la Biblia. Otra explicación que ha surgido es la posibilidad de que el maná fuera producido por insectos, más específicamente por un tipo de cochinilla que se alimenta de los tamariscos. Estos insectos liberan una sustancia dulce conocida como trejala mana, que también tiene características comestibles. Esta teoría resulta particularmente interesante porque ofrece una explicación biológica para el fenómeno. Además, algunos estudios sugieren que el maná pudo haber sido como una combinación de ambos factores, una sustancia producida tanto por plantas como por insectos, lo cual explicaría las descripciones del texto bíblico. Incluso se ha planteado que el maná podría haber sido una forma de hongo o de bacteria comestible que se forma en ambientes desérticos y bajo ciertas condiciones de humedad. Es interesante que fenómenos similares al maná han sido documentados en otras culturas y en otras regiones. Por ejemplo, existen reportes de lluvias de peces o algas que caen del cielo en regiones donde los vientos arrastran estos organismos desde cuerpos de agua cercanos. En el caso del maná, algunos estudios han sugerido que las descripciones del texto podrían haber sido influenciados por eventos naturales extraordinarios, que se interpretaron como intervenciones divinas. Por otro lado, existe un fenómeno que se da en ciertos desiertos, conocido como leche de montaña, que es una especie de polvo fino y blanco similar al maná bíblico. Este polvo es en realidad una mezcla de minerales y de hongos que puede ser consumido en pequeñas cantidades. Desde un punto de vista simbólico, el maná se ha interpretado como un mensaje de provisión divina. En la narración bíblica, los israelitas, en medio de su desesperación en el desierto, reciben este alimento milagroso del cielo, lo que refuerza la idea de que en algunos momentos críticos Dios provee exactamente lo que su pueblo necesita para sobrevivir. Este concepto subraya la dependencia del ser humano en lo divino y la confianza en que siempre habrá sustento en medio de la adversidad. Una característica interesante del maná es que solo se podía recoger lo necesario para cada día, y cualquier intento de guardar más de lo permitido llevaba a que éste se descompusiera. Esto añade una dimensión moral y espiritual, ya que enseña a confiar en la provisión diaria de Dios sin acumular ni temer por el mañana. De esta forma, el maná no es solo un sustento físico, sino un recordatorio de la fe y de la obediencia, de vivir con gratitud y con confianza. Este tipo de interpretación no es exclusiva del judaísmo. En muchas culturas antiguas, los símbolos naturales se utilizaban para explicar fenómenos o acontecimientos importantes para la comunidad.
El maná, visto desde este ángulo, puede simbolizar la esperanza y la supervivencia, ofreciendo una narrativa de resistencia y de fe frente a las dificultades. A través de este símbolo, las personas encuentran sentido y consuelo en la idea de que, aunque la situación sea desesperada, que siempre habrá una solución divina o natural que les permitirá continuar. En resumen, más allá de ser un evento milagroso, el maná se convierte en un símbolo de confianza en la provisión divina, enseñando al pueblo de Israel y a generaciones posteriores que la fe puede sostenerlos incluso en los momentos más oscuros. Su interpretación como alimento físico y espiritual lo convierte en un ejemplo claro de cómo los relatos religiosos entrelazan la realidad con lo sobrenatural, ofreciendo lecciones profundas sobre la dependencia en lo divino y la perseverancia en tiempos de crisis. Aunque la historia del maná se presenta en la Biblia como un milagro, las explicaciones científicas que hemos revisado nos ofrecen una visión diferente, basada en fenómenos naturales y biológicos que podrían haber sido interpretados como divinos. Es posible que el maná haya sido una combinación de resinas, que hubiera sido sustancias producidas por insectos, o incluso hongos que se encontraban en el desierto. Lo que está claro es que tanto desde el punto de vista científico como cultural, esta historia sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo lo natural y lo espiritual se entrelazan en las tradiciones humanas.